Había un campo, solo tierra, sol y el sonido de los bueyes caminando despacio. Un joven empujaba el arado, marcando surcos en la tierra seca. Se llamaba Eliseo. Era campesino, fuerte, trabajador, acostumbrado al polvo y al sudor. No sabía que ese día normal sería el último día de su vida antigua. El sol estaba alto cuando sintió algo diferente, una presencia. Levantó la mirada y vio a un hombre caminando hacia él. No era un vecino, no era un viajero común. Este hombre tenía algo en los ojos, algo que asustaba y atraía al mismo tiempo. Era Elías, el profeta más poderoso de Israel. El hombre que había cerrado el cielo durante 3 años, el que había llamado fuego del cielo, y venía directo hacia Eliseo. Elías no dijo nada. Se acercó en silencio. Eliseo soltó el arado y esperó. El profeta lo miró fijamente, como si pudiera ver algo que nadie más veía. Entonces hizo algo extraño. Se quitó su manto, esa capa pesada que los profetas usaban como símbolo de autoridad, y sin palabras, sin explicaciones, lo lanzó sobre los hombros de Eliseo. El manto cayó suave, pero su peso era enorme. No era solo tela, era un llamado, era una misión. Era el inicio de algo que Eliseo no podía entender todavía. Por un momento, todo quedó en silencio. Eliseo sintió el peso del manto y entendió sin que nadie le explicara. Este hombre lo estaba eligiendo. Lo estaba llamando a dejar todo, a seguirlo, a convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginó. Elías comenzó a caminar de regreso. No miró atrás, no esperó respuesta, solo caminó. Y Eliseo tuvo que decidir. Miró el arado, miró los bueyes, miró el campo que había trabajado toda su vida. Su familia estaba cerca, su futuro seguro estaba ahí, en esa tierra. Podía quedarse, podía ignorar lo que acababa de pasar, pero algo dentro de él sabía que no podía. Ese manto sobre sus hombros pesaba más que cualquier responsabilidad terrenal. Entonces tomó una decisión radical. Sacrificó los bueyes que araban su tierra, quemó el arado con el que trabajaba, preparó una comida de despedida para su familia y dejó todo atrás. Cuando alcanzó a Elías, ya no había vuelta atrás. Los bueyes estaban muertos, el arado estaba en cenizas. No había plan de respaldo, solo fe en que ese llamado silencioso era real. Eliseo caminó detrás del profeta sin saber exactamente qué vendría. No sabía que presenciaría milagros imposibles. No sabía que un día recibiría el doble del poder que tenía su maestro. Solo sabía que algo en su interior había despertado cuando ese manto tocó sus hombros. Los días que siguieron fueron de aprendizaje. Eliseo servía a Elías, le traía agua, lo acompañaba a donde fuera, observaba todo, escuchaba todo, no buscaba protagonismo, no exigía respuestas, solo permanecía cerca, y en ese caminar silencioso, algo estaba siendo forjado en él. Una paciencia profunda, una fe inquebrantable, una visión que iba más allá de lo visible. Había momentos difíciles, días en los que Eliseo probablemente extrañaba su antigua vida, el campo, la rutina, la seguridad. Pero cada vez que miraba a Elías, recordaba por qué había dejado todo. No era solo por seguir a un hombre, era porque algo eterno lo había tocado. Ese manto representaba un propósito que iba más allá de él mismo, una misión que aún no comprendía del todo, pero que sentía profundamente real. Elías no era un maestro fácil, era directo, serio, lleno de una intensidad que podía resultar abrumadora. Pero Eliseo aprendió a leer más allá de las palabras. Aprendió que la verdadera preparación no siempre viene con explicaciones largas. A veces viene con silencios, con pruebas, con momentos en los que tienes que decidir si realmente crees o no. Y Eliseo eligió creer, una y otra vez. El tiempo pasó. Eliseo ya no era el joven campesino confundido del campo. Se había convertido en el asistente fiel del profeta más poderoso de la nación.
Pero algo más grande estaba por venir, algo que ni siquiera Eliseo imaginaba. Ese manto que había caído sobre él, aquel día en el campo, era solo el principio. Pronto vendría el momento en que tendría que caminar solo, en que tendría que ser él quien llevara el poder, en que tendría que ser él quien hablara en nombre del cielo. Pero por ahora caminaba detrás de su maestro, observaba, aprendía, esperaba. Porque a veces los grandes destinos comienzan con un simple manto cayendo sobre tus hombros. Y la pregunta no es si entiendes todo de inmediato. La pregunta es si estás dispuesto a soltar el arado y seguir adelante, incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde vas. Eliseo lo hizo, y su historia apenas comenzaba. Algo en el aire había cambiado. Eliseo lo sentía. Elías caminaba diferente esa mañana. Había una quietud extraña en sus ojos, una paz que no era común. El profeta sabía algo que no había dicho todavía, y Eliseo, después de tantos años a su lado, podía leerlo sin palabras. Hoy no era un día normal. Hoy algo terminaría. Elías miró a Eliseo y le habló con voz firme. Le dijo que se quedara en Gilgal, que él tenía que ir solo hasta Betel. Pero Eliseo conocía esa voz, conocía esa mirada. No era una simple instrucción, era una prueba, una última oportunidad para que Eliseo decidiera si realmente quería lo que venía. Y sin dudar, Eliseo respondió con palabras que resonarían para siempre. Tan cierto como que vives, no te dejaré, iré contigo hasta el final. Caminaron juntos hasta Betel. Allí, un grupo de profetas jóvenes se acercó a Eliseo. Le hablaron en voz baja, como quien comparte un secreto doloroso. Le preguntaron si sabía que hoy su maestro sería llevado, que hoy Elías dejaría este mundo. Eliseo los miró con calma y asintió. Lo sabía, pero no quería hablar de ello. Algunas verdades duelen tanto que es mejor llevarlas en silencio. Y así, sin más palabras, siguieron caminando. Elías volvió a intentarlo. Le dijo a Eliseo que se quedara en Betel, que él debía ir solo hasta Jericó. Pero Eliseo volvió a responder lo mismo. No te dejaré. Cada vez que Elías intentaba alejarlo, Eliseo se aferraba más. No por terquedad, no por obstinación, sino porque sabía que este era el momento más importante de su vida. Si dejaba ir a su maestro ahora, perdería algo que nunca podría recuperar. Y no estaba dispuesto a permitirlo. Llegaron a Jericó. Otro grupo de profetas se acercó a Eliseo con la misma pregunta. ¿Sabes que hoy tu maestro será llevado? Y Eliseo volvió a asentir en silencio. Sí, lo sé. No hablen de ello. El dolor de perder a quien más admiras no se hace más fácil con palabras. Se lleva en el pecho, se aguanta en silencio y se camina hacia adelante sin detenerse. Elías lo intentó una vez más. Le dijo que se quedara en Jericó, que él tenía que ir solo hasta el río Jordán. Pero Eliseo ya no necesitaba explicar nada. Simplemente repitió su promesa: no te dejaré. Y juntos caminaron hacia el río. 50 profetas los siguieron de lejos, observando lo que estaba por suceder. Sabían que algo grande estaba a punto de ocurrir, algo que marcaría la historia. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, ese mismo manto que años atrás había lanzado sobre Eliseo en el campo. Lo enrolló con fuerza y golpeó las aguas del río. Y ante los ojos de todos, el agua se dividió. Se abrió un camino seco en medio de la corriente. Elías y Eliseo cruzaron juntos, caminando sobre tierra firme donde momentos antes había un río profundo. Era el último milagro que verían juntos, el último acto de poder antes de la despedida. Del otro lado del río, Elías se detuvo. Miró a Eliseo con una seriedad que cortaba el aire. Le hizo una pregunta directa. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado? Era la última oportunidad, el último regalo que podía ofrecer. Y Eliseo no pidió riquezas, no pidió fama,
No pidió seguridad, pidió algo que sonaba imposible. Pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. Quería el doble del poder de su maestro, no por ambición, sino porque sabía que la tarea que venía era enorme y necesitaba todo el poder posible para cumplirla. Elías lo miró con respeto. Había pedido algo difícil, algo que no estaba en manos de Elías dar, pero le dijo algo importante. Si me ves cuando sea llevado, te será concedido. Si no, no lo recibirás. La respuesta dependería de si Eliseo podía mantener los ojos abiertos en el momento más difícil, si podía mirar directamente lo que venía sin apartarse, si podía soportar ver lo imposible. Y entonces, mientras caminaban hablando, sucedió. El cielo se rasgó. Apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, llamas brillantes que no quemaban, luz que no cegaba, y en medio de ese resplandor imposible, Elías fue levantado. Un torbellino lo envolvió, el viento rugió con fuerza, y el profeta comenzó a elevarse hacia el cielo, alejándose de la tierra, alejándose de Eliseo. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No era solo dolor, era reconocimiento. Elías había sido más que un maestro, había sido la protección de toda la nación, y ahora se iba. Eliseo lo vio elevarse más y más hasta que desapareció entre las nubes. Y cuando todo quedó en silencio, cuando el fuego se apagó y el viento se calmó, Eliseo estaba solo. Miró al suelo. Ahí, caído sobre la tierra, estaba el manto de Elías, el mismo manto que había dividido las aguas, el mismo que lo había llamado años atrás en el campo. Ahora le pertenecía a él. Eliseo lo tomó con manos temblorosas. Lo sintió pesado, real, poderoso, y supo que algo había cambiado en él. La doble porción había sido concedida. Había visto a su maestro ser llevado. Había mantenido los ojos abiertos cuando todo en él quería cerrarlos. Caminó de regreso hacia el río Jordán. Los 50 profetas lo observaban desde la otra orilla. Eliseo tomó el manto y golpeó las aguas, tal como había visto hacer a Elías, y gritó una pregunta al cielo: ¿Dónde está el Dios de Elías? No era duda, era fe buscando confirmación. Y el río respondió. Las aguas se dividieron nuevamente. Eliseo cruzó sobre tierra seca, y los profetas que lo vieron cayeron de rodillas. Sabían que el espíritu de Elías descansaba ahora sobre Eliseo. El discípulo se había convertido en maestro. La historia continuaba. Eliseo caminaba ahora con el manto de Elías sobre sus hombros. Ya no era el discípulo que seguía en silencio. Era el profeta que Israel necesitaba. Y pronto descubriría que su misión no sería solo hablar palabras del cielo. Sería tocar vidas rotas, restaurar lo perdido, hacer posible lo imposible. Los milagros que vendrían no serían solo demostraciones de poder, serían actos de compasión que cambiarían destinos. La primera prueba llegó rápido. Los hombres de Jericó se acercaron a Eliseo con un problema que parecía pequeño, pero que afectaba a toda la ciudad. El agua de su manantial estaba envenenada, la tierra no daba fruto. Las mujeres perdían a sus hijos antes de nacer. Era una maldición silenciosa que mataba lentamente. Eliseo escuchó con atención. No los juzgó, no les dio un sermón. Solo pidió algo simple, una vasija nueva con sal. Caminó hasta el manantial, echó la sal en el agua y declaró que desde ese día el agua sería sanada. Y así fue. El veneno desapareció. La muerte se convirtió en vida. Lo que parecía perdido fue restaurado con un acto tan simple que nadie lo esperaba. Pero no todos los milagros llegaban con aplausos. Algunas señales venían envueltas en justicia. Un día, mientras Eliseo caminaba hacia Betel, un grupo de jóvenes salió a burlarse de él. Le gritaban con desprecio, se reían de su cabeza calva, lo insultaban sin temor. No era una broma inocente.
Era un rechazo abierto al profeta del Dios viviente. Eliseo se detuvo, los miró, y pronunció una maldición en el nombre del Señor. 2 osas salieron del bosque y atacaron a 42 de aquellos jóvenes. Fue un momento duro, difícil de entender, pero mostraba algo importante. La autoridad de Dios no era un juego. El desprecio hacia lo sagrado tenía consecuencias, y Eliseo llevaba sobre sí una responsabilidad que iba más allá de ser amable. Llevaba la voz del cielo, pero la mayor parte de su ministerio no sería juicio. Sería misericordia, sería ayudar a los olvidados, a los que nadie más veía. Un día, la viuda de uno de los profetas vino a Eliseo desesperada. Su esposo había muerto, las deudas la ahogaban, y ahora venían a llevarse a sus 2 hijos como esclavos para pagar lo que debía. Estaba sola, sin dinero, sin esperanza. Eliseo le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué tienes en casa? Y ella respondió con tristeza. Solo una vasija de aceite. Era lo único que le quedaba. Un poco de aceite en una jarra vacía. Eliseo le dio instrucciones extrañas. Le dijo que fuera a pedir vasijas prestadas a todos sus vecinos, todas las que pudiera conseguir, que cerrara la puerta de su casa con sus hijos adentro, y que comenzara a verter aceite de su única vasija en todas las demás. Parecía absurdo. ¿Cómo iba a llenar muchas vasijas con una que apenas tenía nada? Pero la viuda obedeció. Cerró la puerta, comenzó a verter, y el aceite no se detuvo. Llenó una vasija, luego otra, y otra, y otra. El aceite seguía fluyendo como si la vasija original fuera un río inagotable. Solo se detuvo cuando ya no quedaban más vasijas que llenar. La viuda vendió el aceite, pagó todas sus deudas, y le quedó suficiente para vivir. Dios había multiplicado lo poco que tenía hasta convertirlo en abundancia. Otro día, Eliseo visitaba a menudo la casa de una mujer rica en Sunem. Ella y su esposo le habían construido una pequeña habitación en el techo para que descansara cada vez que pasara por allí. Era un acto de generosidad pura. No pedían nada a cambio. Solo querían honrar al profeta. Eliseo, agradecido, quiso bendecirla. Le preguntó qué necesitaba. Ella dijo que nada. Pero su siervo le recordó algo importante. Esta mujer no tenía hijos, y su esposo era anciano. Eliseo la llamó y le dio una promesa que sonaba imposible. El próximo año tendrás un hijo en tus brazos. Ella no lo podía creer, pero Dios cumplió su palabra. Al año siguiente, dio a luz a un niño. Pasaron los años. El niño creció. Un día salió al campo con su padre y comenzó a quejarse de un dolor de cabeza insoportable. Lo llevaron de vuelta a casa, pero el dolor era demasiado fuerte, y ante los ojos de su madre, el niño murió. La mujer no gritó, no se desesperó. Con una fe inquebrantable, acostó a su hijo en la cama que habían hecho para Eliseo. Cerró la puerta y salió corriendo a buscar al profeta. Cuando lo encontró, cayó a sus pies y le dijo con dolor contenido: ¿Acaso yo te pedí un hijo? ¿No te dije que no me engañaras? Su corazón estaba roto, pero su fe seguía viva. Eliseo entendió de inmediato. Envió a su siervo adelante con su bastón para que lo pusiera sobre el rostro del niño, pero nada pasó. Entonces Eliseo mismo fue a la casa, subió a la habitación, cerró la puerta y oró con una intensidad profunda. Luego se acostó sobre el niño muerto, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos, y el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la habitación, volvió a acostarse sobre él, y el niño estornudó 7 veces. Abrió los ojos. Estaba vivo. Eliseo llamó a la madre y le devolvió a su hijo. Ella cayó a sus pies, llena de gratitud y asombro. Lo imposible había sucedido nuevamente. Hubo más, mucho más. Eliseo sanó un guiso envenenado echando harina en la olla. Multiplicó 20 panes para alimentar a 100 hombres y sobró comida. Cada milagro llevaba el mismo mensaje.
Dios ve a los olvidados, escucha a los desesperados, y usa a sus profetas para tocar lo que parece muerto y devolverle vida. Eliseo no era solo un hombre de poder, era un canal de compasión divina, y su historia seguía escribiéndose, milagro tras milagro, vida tras vida restaurada. Había un hombre poderoso en Siria. Se llamaba Naamán. Era el comandante supremo del ejército, un guerrero respetado, un estratega brillante. El rey lo admiraba. Los soldados lo seguían sin dudar, pero debajo de toda esa armadura, de toda esa fuerza, había algo que ningún poder humano podía solucionar. Naamán tenía lepra. Su piel se estaba consumiendo lentamente, y en aquellos días, la lepra era una sentencia de muerte social. No importaba cuántas batallas hubiera ganado. La enfermedad lo estaba derrotando. En la casa de Naamán había una niña, una esclava israelita que había sido capturada en una de las incursiones del ejército sirio. Era joven, estaba lejos de su hogar, lejos de su familia, pero en su corazón llevaba algo que ninguna guerra podía robar. Llevaba fe. Un día, viendo el sufrimiento de su amo, le habló a la esposa de Naamán con una confianza sorprendente. Le dijo que en Israel había un profeta, que si su señor fuera a verlo, sería sanado de su lepra. Era una afirmación atrevida, pero la niña lo dijo con tal certeza que la noticia llegó a oídos del rey de Siria. El rey decidió ayudar a su general. Escribió una carta para el rey de Israel, preparó regalos costosos, plata, oro, ropa fina, y envió a Naamán con una comitiva completa. Naamán salió hacia Israel cargado de riquezas, esperando que su dinero y su posición pudieran comprar la sanación. Llevaba la mentalidad de un hombre acostumbrado a que todo se resolviera con poder y recursos, pero estaba a punto de aprender que los caminos de Dios son diferentes, que la sanación no se compra, se recibe con humildad. Cuando llegó a Israel, la carta fue entregada al rey, y el rey entró en pánico. Leyó las palabras y rasgó sus vestidos con desesperación. ¿Acaso soy Dios para dar vida o quitarla? Este hombre me pide que sane a su general. Es una trampa. Busca un pretexto para atacarnos. El rey no sabía qué hacer, pero Eliseo se enteró de lo que estaba pasando y envió un mensaje claro: que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. No era arrogancia, era confianza en el Dios que obraba a través de él. Naamán llegó a la casa de Eliseo con toda su comitiva: caballos, carros, soldados, regalos. Esperaba una recepción digna de su rango. Esperaba que el profeta saliera a recibirlo personalmente, que hiciera algo grandioso, que invocara al cielo con palabras poderosas. Pero nada de eso sucedió. Eliseo ni siquiera salió de su casa. Envió a su siervo con un mensaje simple y directo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará. Serás limpio. Era todo. No había ceremonia, no había espectáculo, solo una instrucción humilde. Naamán se enfureció, se sintió humillado, insultado. Había viajado desde tan lejos, había traído riquezas, y el profeta ni siquiera tuvo la cortesía de salir a verlo. Además, la solución parecía ridícula. ¿Lavarme en el Jordán? Ese río sucio y pequeño. Tenemos ríos mejores en Siria. El Habaná y el Farfar son mucho más limpios. ¿Por qué tendría que ir al Jordán? Esto es un insulto. Y lleno de ira, dio la vuelta para regresar a su tierra sin intentarlo siquiera. Su orgullo estaba a punto de costarle la sanación, pero sus siervos se acercaron a él con sabiduría. Le hablaron con respeto pero con verdad. Padre, si el profeta te hubiera pedido algo grande, ¿no lo habrías hecho? Entonces, ¿por qué no hacer algo tan simple como lavarte? No pierdes nada intentándolo. Sus palabras penetraron el orgullo de Naamán, y por primera vez en mucho tiempo, el gran general bajó la guardia, decidió obedecer, decidió humillarse, y caminó hacia el río Jordán.
Naamán entró al agua, se sumergió una vez, nada, salió igual que como entró, se sumergió por segunda vez, nada, tercera vez, nada, cuarta, quinta, sexta vez, nada. Cada inmersión era una prueba de fe, una lucha contra la duda, una batalla contra el orgullo que le gritaba que esto era absurdo. Pero obedeció hasta el final, y en la séptima vez, cuando salió del agua, su piel estaba completamente restaurada, limpia, suave, como la piel de un niño pequeño. El milagro había sucedido, no por su poder, no por su dinero, sino por su obediencia humilde a una palabra sencilla. Naamán regresó a la casa de Eliseo transformado. Ya no era el general orgulloso que había llegado exigiendo atención. Era un hombre agradecido, humilde, lleno de asombro. Se presentó ante Eliseo y declaró algo poderoso. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino solo en Israel. Por favor, acepta un regalo de tu siervo. Quería pagar, quería dar algo a cambio, pero Eliseo se negó rotundamente. Tan cierto como que vive el Señor, no aceptaré nada. La sanación no era un negocio, era un regalo de gracia. Y Naamán finalmente lo entendió. Antes de irse, Naamán hizo 2 peticiones. Pidió llevar tierra de Israel para construir un altar y adorar solo al Dios verdadero. Y pidió perdón por adelantado, porque su trabajo como general lo obligaría a acompañar al rey sirio al templo de su Dios falso. Eliseo le dijo con paz: «Ve en paz». No lo juzgó, no lo condenó. Entendía que el hombre estaba comenzando un camino nuevo, y que Dios era paciente con los que buscaban su rostro con sinceridad. La historia de Naamán se convirtió en una de las más poderosas de todos los tiempos, porque mostraba algo que muchos olvidan, que Dios no mira el poder humano, no mira la riqueza, no mira la posición social, mira el corazón, mira la humildad, y responde a la obediencia, por simple que parezca. Naamán aprendió que la sanación no viene por hacer cosas grandes y complicadas. Viene por hacer lo que Dios pide, aunque parezca pequeño, aunque no tenga sentido, aunque hiera el orgullo. Y así, el profeta Eliseo siguió su camino, haciendo milagros, restaurando vidas, mostrando que el Dios de Israel era real, poderoso, compasivo. Su historia no era solo sobre señales sobrenaturales, era sobre fe en acción, sobre humildad que abre puertas, sobre un Dios que usa lo simple para confundir lo complicado, y sobre un hombre que decidió llevar el manto de su maestro con honor hasta el final de sus días.